Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí recién dándome un tiempito para poder explicarte lo que habíamos quedado. En lo que has viajado a Manga, si mal recuerdo, hemos avanzado a la función I y la función O. ¿Ya? Eh, para poder explicarte de una forma más simple, vamos a decir que estas funciones, la función I y la función O, vienen a ser funciones lógicas. Cuando hablamos de funciones lógicas, nos vamos a referir a proposiciones, a verdades y falsedades, donde bajo cierto criterio tiene que cumplir con un rango de verdad o con un rango de falsedad. Entonces, para esto te voy a mostrar a continuación los ejemplos que se ha trabajado para que puedas tener digamos, una mejor comprensión del tema. En este primer cuadro tenemos unos datos por aquí, ¿no? Unos datos donde nos están señalando lo siguiente. Voy a ampliar un poquito para que lo veas bien. Ahí creo. A ver, donde tenemos a un grupo de estudiantes, donde se supone que este grupo de estudiantes vamos a darles una evaluación teórica, una evaluación práctica y una entrega de ejercicios correctos. Entonces, para nosotros ver si aprobó los exámenes, evaluaciones que son estas, vamos a decir que si, digamos, tiene una nota aprobatoria que es de 11 para arriba, en ambas evaluaciones deberá ser verdadero. Caso contrario, debe ser falso. Por ejemplo, en este caso vemos que Lucía tiene en la evaluación teórica una nota de 10, por lo tanto, está votando falso, porque la función y nos dice que para yo decirte que es verdadero tiene que cumplir con todas las condiciones. Fíjate vamos a fijarnos aquí la fórmula. La función y trabaja con los siguientes, que vendría a ser los valores lógicos. Entonces aquí tenemos un valor lógico que sería el valor lógico 1. Luego tenemos otro valor lógico que sería el valor lógico 2. En el valor lógico 1 vamos a señalar que la celda C4, que vendría a ser C4, 10, le vamos a poner como condición que tenga que ser mayor que 11. Si la celda C4 es mayor que 11, vamos a decir que es verdadero, pero si no, vamos a decir que es falso. Similar situación es con la D4. D4 va a señalar si es mayor que 11, vamos a decir que es verdadero. De lo contrario, devolverá falso. Esa interpretación es lo que va a hacer Excel. Entonces, al nosotros verificar así, sin todavía hacer la comprobación mediante fórmula, podemos darnos cuenta de que en este caso la celda C4 no cumple la condición porque no es mayor que 11. Por tanto, mayor o igual, ¿no? Mayor o igual que 11, por tanto aquí hay una falsedad, pero en la celda D4 sí supera lo que es el mínimo de 11, por tanto es una verdad. Entonces aquí tenemos un criterio que es falso y el otro criterio que sería verdadero. Pero dentro de esto debemos entender que la función y verifica que todos las proposiciones tengan que ser verdaderas. Si alguna proposición no es verdadera, va a votarnos falso. Entonces, si nosotros presionamos Enter aquí, nos está votando falso, porque he hecho la comprobación y la celda C4 no cumple con la condición. Entonces, similar situación sucede con todo lo demás. Entonces, aquí tenemos un verdadero porque sí está cumpliendo las dos celdas,
verdadero porque cumple las dos celdas. Aquí fue falso porque no cumple una celda, lo mismo aquí. Y ese criterio se aplica para todos en lo que corresponde a exámenes aprobados. Ahora, hay otro criterio que señala lo siguiente, que dice cumple todos los requisitos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha tenido que aprobar la evaluación teórica, ha tenido que aprobar la evaluación práctica y a su vez haber entregado los ejercicios. Si cumple las tres condiciones será verdadero, pero si alguna condición no llega a cumplir, devolverá falso. Entonces, si nosotros revisamos aquí en la fórmula, vamos a revisar esta formulita, la función y que naturalmente va a trabajar en este caso con tres valores lógicos. El valor lógico 1 vendría a ser C4, valor lógico 2 D4 y valor lógico 3 E4. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos los valores. Entonces, nos damos con la sorpresa de que aquí hay dos condiciones que no está cumpliendo. Entonces, reitero por última vez, si alguna condición no cumple, automáticamente la función y va a rechazar y nos va a devolver falso. Entonces aquí vemos y nos devuelve falso. Entonces similar situación sucede para todos los demás y de esa manera se hace la comprobación hasta el final y vemos que eso es así. Más abajo tenemos otro ejemplito. En este caso tenemos un conjunto de números. De este conjunto de números lo que queremos es lo siguiente. Queremos comprobar si este número es par o impar. Vamos a centrarnos en este numerito. Si este número es par, correcto, nos votará verdadero. Pero si es impar, nos votará falso. Entonces, para esto, vamos a validarnos con la función igual es par, es punto par. Entonces, esta función es punto par. Aquí lo único que nos pide es el número. En este caso indicamos la celda. El número 22 está en la celda A16. ¿Correcto? Entonces con eso cumple la condición. Por tanto es verdadero. Entonces lo mismo sucede para todos los demás. Creo que esto está clarísimo, ¿no? Luego tenemos... Bien, por otro lado tenemos una segunda condición que nos indica y nos dice tiene que ser mayor a 50, o sea, este número tiene que ser mayor a 50. Si este número es mayor a 50, nos dirá que es verdadero, caso contrario nos dirá que es falso. Está claro que este número no es mayor que 50, pero eso es falso. Entonces la fórmula, ¿cómo lo trabajamos? Simplemente le indicamos y le decimos igual a 16, en este caso número 22 es mayor que 50, haga usted la comprobación Excel. Entonces Excel hace la comprobación y nos damos con la sorpresa de que no lo es. Es por ello que esta información nos arroja como falso. Lo mismo sucede para todo lo demás. Y aquí en la función y, lo que vamos a hacer es la comprobación de las dos condiciones. Que sea par y a la vez que sea mayor que 50. Si es par y a la vez mayor que 50, nos dirá verdadero. Pero si alguna condición o uno de ellos no cumple, automáticamente nos devolverá falso. Entonces vamos a revisar la fórmula y aquí la comprobación que está haciendo es la siguiente. Y está diciendo, valor lógico 1, ¿es verdadero o es falso? Simplemente recoge el dato. En este caso, la C16 es verdadero, correcto. Valor lógico 2, E16, ¿es verdadero o falso? En este caso, la proposición es falsa y por tanto, haciendo la revisión y el análisis, nos damos cuenta de que esta celda, o perdón,
la comprobación de estas dos celdas, una de ellas es falsa y la otra verdadera, por tanto, el resultado es falso. La misma situación sucede para todos los demás. En este caso tenemos esta misma, pero digamos resumido en una sola. Fíjate aquí, va a ser la comprobación si este número 22 es mayor que 50, pero a la vez es par. Entonces ahí la función y, en este caso, dentro de, tenemos la primera comprobación de A37 es par, va a verificar ello. A37 si es par, por tanto sería verdadero. Pero a la vez tenemos una segunda proposición o valor lógico que nos señala A37 es mayor que 50, A37 no es mayor que 50. Entonces, al hacer esta comprobación, nos damos cuenta de que hay una falsedad y una verdad. Entonces, al existir una falsedad y una verdad, automáticamente devuelve una falsedad. Esa es la comprobación que se hace para todos los casos. Correcto. En el siguiente caso tenemos, por este lado, la función O. La función O también es una proposición o una función lógica. Esta función lógica también trabaja con proposiciones, o sea, verdades y falsedades. Pero a diferencia de la función I, la función O nos indica y nos dice que basta que una proposición sea verdadera, así las demás sean falsas, sean 1, 2, 3, 10, 15, 20, 100, 2000, 3000, 5000, 1.000.000 de falsedades, pero que uno sea verdad, automáticamente toma como verdadero. Entonces, llevando esto a un ejemplo más concreto, tenemos aquí la lista, el cuadro de un conjunto de personas, las áreas en las que trabaja, las ventas, marketing y la función. Dentro de las ventas, lo que queremos comprobar es lo siguiente. Dentro de estas ventas vamos a comprobar si, en este caso, J4, que quiere decir dirección, será igual a ventas. Es una proposición o valor lógico y lo que vamos a hacer es comprobar si es verdad o falso. Entonces, J4 es igual a ventas. No es, porque J4 es dirección. Por eso es que vota falso. Informática, lo mismo, hace la misma comprobación. Y si vamos a esta celda que es K6, vemos que en este caso J6 es igual a ventas, sí, porque J6 aquí tenemos ventas, por tanto revela que es verdadero. Esa comprobación estamos haciendo hasta el final y vemos que hay algunas verdades y otras que son falsas. En caso de marketing vendría a ser lo mismo, fíjate, ¿ve? La comprobación es la misma. Si esta celda de J4 tiene como información marketing, dará como verdadero. Caso contrario, dará como falso. Ahora vamos a la función O. La función O va a comprobar si alguna de las proposiciones anteriores que está en la celda K4 y L4 son verdaderas. Si alguna es verdadera, automáticamente tomará la verdad. Pero si ambas son falsas, primará la falsedad. Entonces nos damos cuenta que en estas dos celdas ambas son falsas, por tanto nos da falso. Lo mismo sucede en los otros casos. Entonces, aquí sí tenemos uno que es verdadero, por tanto, emite como verdadero. Básicamente vendría a ser ello. Aquí tenemos la misma situación de esta, pero digamos de una forma más, digamos de una forma unida. Aquí podemos ver lo siguiente.
Con la función O vamos a comprobar si la celda J26 es igual a ventas o es igual a marketing. Si es igual a ventas o bien marketing, o sea, cumple con uno de ellos, así sea el otro falso, va a decir que es verdad. Entonces, en esta celda J26 tenemos como información dirección. Entonces, no cumple con ventas, tampoco no cumple con marketing, por tanto es falso, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una verdad. ¿Con quién cumple? Cumple con ventas, no con marketing. Entonces, allí la información es lo que va votando y nos vamos dando cuenta en ese aspecto. Creo que hasta ahí la explicación de la función O y la función I. Por otro lado, tenemos en la hoja 2 una serie de prácticas, los cuales hemos eh, puesto a disposición de los demás alumnos, en donde nos señala lo siguiente: de los siguientes números, escribe las fórmulas correspondientes de modo que si es superior a 33 e inferior a 66 debe resultar verdadero, de lo contrario falso. Entonces nos está diciendo, si es superior a 33 e inferior a 66, será verdad. Caso contrario, será falso. Entonces aquí, ¿podemos hacer la comprobación? Sí, podemos hacer la comprobación. A ver, vamos a decir aquí, cerramos esta. En este caso, la celda en cuestión al que vamos a analizar sería A7, ¿cierto? Entonces aquí ponemos A7, ¿ok? A7 debe ser mayor que 33. Ese es el valor lógico 1 para la función y, recuerda. Igual, esa misma, nuevamente, A7, pero en este caso le vamos a decir A7 tiene que ser menor que 66. Si cumple ambas condiciones, vamos a decir que es verdad. Caso contrario, será falso. Vamos a presionar en Enter para ver qué nos emite. En este caso nos está dando falso porque efectivamente pues no es mayor a 33,22. Pero si es, fíjate aquí para que te des cuenta. O sea, no es mayor que 33, pero sin embargo sí es menor que 66. Entonces aquí tenemos una que es falsa, ¿correcto? Y otra que es verdadera. Entonces, al existir una verdad y una falsedad, ¿quién prima? Prima la falsedad, porque hemos dicho claramente que tienen que ser verdaderas todas, de lo contrario va a ser falsa. Entonces, esa misma dinámica aplica para todos y arrastramos y efectivamente cumple esa condición. En el otro tenemos una base de datos de un colectivo de personas para realizar una excursión a un parque de atracciones. Ha de cumplir con dos restricciones: ser mayor de edad, o sea, ser mayor de 18 años, y por medidas de seguridad del parque medir más de 1,60. Entonces, si cumple esas dos condiciones, se le va a permitir el ingreso a esa persona. Pero en caso que no cumple ninguna de las condiciones o una de las condiciones, no se le va a permitir el ingreso a esa persona. Entonces, en ese entender, con la función y vamos a hacer esa comprobación y vamos a decir si en la celda de edad, que sería D22, debe ser mayor a 17. Bueno, y en el otro estamos viendo que F22 debe ser mayor a 1,59. Entonces, en este caso, comprobamos que es falso porque ninguno está cumpliendo, ni la edad ni la altura. Aquí en verdadero tenemos que los dos cumplen, por eso es verdadero. Aquí vemos que altura cumple, pero edad no cumple, por tanto es falso. Entonces ahí estamos viendo claramente eh, cómo trabajar eso, ¿no? Aquí tenemos otro caso de los siguientes estudiantes. Escriben en las fórmulas correspondientes, de modo que si el estudiante ese es de la esfera de computación debe resultar verdadero, del contrario falso.
Bueno, esto también está claro, ¿no? Si la celda es igual a computación, debe ser verdadero. Caso contrario, falso. Es una comprobación simple y sencilla que se va haciendo, ¿no? Aquí vamos comprobando y vamos viendo cuál es falso, cuál es verdad. Lo mismo sucede aquí, pero aquí ha habido una confusión. Esta sería la función O, ¿cierto? La función O. Listo. Entonces lo mismo va a suceder con esto, pero ya con dos proposiciones. Si la celda D60 en este caso está diciendo es igual a computación o es igual a fuerza motriz, si uno de estas condiciones cumple, ¿ok? Va a ser verdadero. Si una, pero si no cumple las dos, ahí sí falso. Entonces ahí estamos viendo la comprobación. Similar situación sucede para estos casos donde tenemos una situación por aquí. A ver, en este caso tenemos un poquito, una fórmula un poquito más avanzada. Y estamos trabajando con dos funciones, que sería la función sí y la función y. Entonces, aquí para entender el tema, vamos a ver, ponerlo de esta manera, para poder entenderlo. Voy a ampliar este sector para poder entenderlo bien. Yo quiero que entiendas esta parte bien. La función sí nos dice que tras ver una prueba lógica, deberá ver si es verdad o falso. Entonces, la prueba lógica vendría a ser la comprobación de Y. Y una vez que compruebe Y, deberá decirme sobre una posición que sea verdad o que sea falso. ¿Correcto? Entonces, la función Y lo que va a comprobar es que en este caso, según esta fórmula, estamos diciendo de que si este número 1, en este caso I1, es menor que J1, quien es J1, en este caso 10, pero a su vez está diciendo la prueba lógica 2, y uno es menor que 100. Entonces, si cumple con estas condiciones, vamos a decir cuál es el valor de ese número. Pero si no cumple con esas condiciones, vamos a decir el número que salga. Entonces aquí, si es que el número es falso, vamos a decirle el valor está fuera de rango. Entonces, creo que en esta parte es cuestión de ponerlo en práctica para poder entenderlo mucho mejor, pero digamos que la idea está por allí. Eh, si es posible, no sé si tuvieras computadora para que lo puedas practicar en casa, estos valores que estamos trabajando. La función O finalmente que viene a ser lo mismo. Si en este caso va a ser una comprobación de la función O. Luego que hace la comprobación de la función E, vamos a pasar a la comprobación de la función sí. Fíjate allí. Entonces aquí estamos diciendo, si pruebas, prueba lógica, cumple, vamos a ver este dato, si cumple con eso, si es que es verdadero, que arroje el valor de esta celda. Pero si es falso, que diga el valor de esta celda, digamos, ¿no? Aquí falta algún dato. De esta celda fuera de rango, por decir. O el valor está fuera de rango. Creo que está bien ahí la frase, ¿no? Entonces allí es la comprobación que se hace. Ahí creo que tenemos un par de ejemplos más. A ver, vamos a revisar por aquí. Pero digamos que la idea está allí. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más simple, ¿ven? Si, vamos a decir Y, en este caso, M1, ¿ya? ¿Qué es esto? M1. M1 es mayor que 1, pero a su vez vamos a decir M1 es menor que 30. Vamos a decirle
que me bote el valor que corresponda. Pero si no cumple con estas condiciones que le estoy indicando, como mensaje que diga el valor está fuera de rango. Eso hay que tener en cuenta. Y en base a eso es lo que hace su comprobación con la función sí y a la vez con la función y. Entonces por allí también tenemos para este básicamente es muy similar, muy parecido y podemos aplicar esa misma para la función o. Creo que hasta ahí se entiende el tema, espero no haberte mareado y si hay alguna duda, alguna consulta, gustoso de poder atenderte. Y de todas maneras el archivo te lo emito para que lo puedas revisar, para que lo puedas analizar con calma. Si es que hay alguna consulta duda, el lunes me lo dices y lo vamos aclarando. Hasta luego.